Los recuerdos se me escapan entre los dedos, como la arena de una playa, como la arena del tiempo. Las luces empiezan a apagarse para mí. Bueno, perdonen si me pongo sentimental. Padezco la enfermedad de Alzheimer. Empiezo a olvidarme de las cosas, a veces no reconozco a mis familiares. Bueno, y esto es solo el principio. Nos encontramos en la sociedad más envejecida de la historia de la humanidad. Por este motivo, los problemas de salud que afectan a las personas ancianas han ido en aumento y, dado el escaso recambio generacional existente, es previsible que continúe esta progresión. De entre todas las enfermedades crónicas que afectan a los individuos ancianos, es, sin duda, la demencia la que mayor impacto social, económico y asistencial tiene tanto para el paciente como para su entorno. Dormilón, venga. Angelillo. Venga, perezoso. ¿Qué tal has dormido? Ay, qué perezoso eres. Que el suelo está muy frío. El otro pie. Eso es. ¿Qué tal estás? Vamos, cariño. Cuidado. Podemos definir la demencia como un trastorno adquirido, es decir, que no se nace con este problema, caracterizado por la alteración de las funciones superiores del individuo, la memoria, la orientación, la lectura, el cálculo, el razonamiento. Frecuentemente asociará otros síntomas psiquiátricos o no cognitivos, como la agresividad, depresión, alucinaciones, etc. Todo esto provocará en el enfermo una disminución de su funcionamiento con respecto al nivel que tenía previamente. Es decir, el individuo presenta una pérdida de su riqueza intelectual que le impedirá mantener su trabajo, sus relaciones sociales, sus actividades normales de la vida diaria, etc. Sobre todo en primeras fases de la enfermedad, el enfermo sufrirá por ello. Esta enfermedad destruye el conocimiento que el enfermo tiene de sí mismo y de su entorno. Completo, hijo.
¿Cuál has dicho que no hemos oído? El 21. La demencia es un síndrome que puede estar ocasionado por muchas enfermedades. Algunas de ellas se pueden tratar, enfermedades en el tiroides, déficit de vitamina B12, algunos tumores cerebrales. Esta situación es muy rara, pero como puede ocurrir, debemos hacer un buen diagnóstico para evitar que se nos escape alguna de estas. La causa más frecuente de la demencia hoy en día es la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad de causa desconocida que provoca en el enfermo una serie de alteraciones en el cerebro y que después esas alteraciones en el cerebro hacen que el enfermo se comporte como se comporta. Se han propuesto algunos factores de riesgo para el padecimiento de esta enfermedad. La edad, por ejemplo. Se ha comprobado que la posibilidad de padecerla es mayor en individuos de más de 65 años y mayor aún en personas de más de 85 años. Se han descubierto algunos factores de riesgo, por ejemplo, los factores de riesgo genéticos. Sin embargo, la mayoría de los casos que se diagnostican son los conocidos como esporádicos, es decir, que no se puede establecer claramente una herencia de esta enfermedad. Otros factores de riesgo peor establecidos son los factores de riesgo cardiovascular, los traumatismos cranoencefálicos, el sexo femenino, la historia personal de depresiones previas, el déficit de estrógenos, el bajo nivel cultural y educativo y otros. Nos está diciendo que ha tenido por lo menos 10 hermanas. Aquí tiene una foto donde están reunidos en una comida familiar. ¿Puede ser que están los apellidos? Yo voy a investigarlo por la cuenta que me tiene. Por si acaso le toca algo, ¿no? A ver si te encuentro con alguna mina. Que si lo hubiera repartido hubiera aprovechado, ¿no? Eso dice, ¿no, Manuel? Bueno, entonces se casó Manuela y la cuarta hija. ¿Y se casó? Sí, ¿y se casó Pilar? También se ha observado en algunos estudios que existe algún factor que puede ser protector, si bien ninguno está claramente establecido. Entre ellos están el elevado nivel cultural, el uso de antioxidantes o antiinflamatorios, el uso de estrógenos, etc. La enfermedad provoca una serie de síntomas que podemos dividir en dos grandes grupos. Por un lado, los síntomas cognitivos o intelectuales, los fallos de memoria, los fallos en el cálculo, en la orientación. Y por otro lado, unos síntomas no cognitivos o síntomas psiquiátricos, los delirios, las alucinaciones, la agresividad, la depresión, la agitación. Estas alteraciones se producen de una forma progresiva. Podemos decir que los enfermos pasan por tres fases. La primera fase es una fase leve, en la que encontramos fallos de memoria, desorientación, dificultad para encontrar palabras adecuadas, pérdida de iniciativa. Son tan poco llamativos estos síntomas que en ocasiones pasan desapercibidos. En la fase moderada, en la que ya existen síntomas y problemas marcados que impiden al enfermo realizar muchas actividades de la vida cotidiana, suele ser el momento en el que se realiza el diagnóstico de la enfermedad. En la fase severa, el paciente presenta ya un deterioro intelectual muy grave, con gran afectación de su independencia. El enfermo tiene problemas para el control de sus esfínteres, para la deambulación, alteraciones en la devolución y su relación con el mundo que le rodea es prácticamente nula, al no tener capacidad para reconocerse a sí mismo ni a sus familiares o cuidadores. El diagnóstico de esta enfermedad es muy difícil porque es fundamentalmente clínico. Los datos recogidos en la historia de la enfermedad se pueden objetivar después mediante pruebas específicas, con test, escalas, y se deben realizar siempre exploraciones complementarias, analíticas, pruebas de imagen, para descartar que la causa de la enfermedad sea otra. Dado que no conocemos la causa de la enfermedad, no podemos tratarla. Sin embargo, sí que existen fármacos que pueden enlentecer su progresión y mejorar la calidad de vida de los enfermos y de su entorno. En el ámbito de una residencia específica para enfermos de Alzheimer y demencias similares, nuestro trabajo se dirige a una valoración integral del enfermo y a la realización de actividades preventivas de las complicaciones que con más frecuencia se asocian a esta patología. Perdonen si me repito, pero las luces empiezan a apagarse para mí.
No soy tonto, sé lo que me va a pasar. Conozco las fases de la enfermedad y tengo miedo. Aunque sé que habrá un punto en el que me dará igual. No recordaré nada, apenas lo que me suceda en cada momento. Pero cada uno de esos momentos será para mí mi vida entera. Pero me pregunto, ¿cómo va a ser mi vida a partir de ahora? ¿Quién cuidará de mí? ¿Cómo voy a llenar los momentos vacíos? Carmen, cógeme el café, por fin. Sí. Buenos días. ¿Qué tal? A ver, ¿por dónde pasamos? Tendría que hora de venir. Ay, fe. Sí, de poca chicha. Cada enfermo es un mundo, es único, pero todos sufren alteraciones en su memoria y otros aspectos de su funcionamiento mental que les hacen tener algunas características comunes y que evolucionarán a lo largo del proceso de la enfermedad. Algunos enfermos son conscientes de esto en los primeros momentos de la enfermedad, pero con el paso del tiempo ya no se dan cuenta de sus déficits y viven cada momento como explicado por algo que ellos creen que ha ocurrido o por alguna idea que acaba de aparecer nueva en su cabeza. Van perdiendo la capacidad para razonar, teniendo en cuenta los detalles, van perdiendo la capacidad para comunicar sus sentimientos, su vivencia, su malestar o bienestar, sus molestias. En estos momentos ellos dependen totalmente de los cuidadores y son los cuidadores y el cuidado sanitario el que resultará esencial para mantener la mejor calidad de vida posible para el enfermo. Nuestro cuidado de los enfermos no es solo ayudarles o resolverles sus necesidades básicas, sino que necesitan que lo encaminemos también a otros aspectos centrales para los enfermos. La comunicación emocional, las emociones, los sentimientos, no solo es aquello que a nosotros nos hace sentirnos vivos, igual que a los enfermos, ¿no? Sino que además para los enfermos es la forma de comunicarse que más tarde se pierde. Él puede no entender en un momento determinado si tú le pides que haga un dibujo, que te pinte una determinada cosa, pero sin embargo él va a entender muy bien cuando tú le digas a tu padre lo contento que estás porque él ha tratado de hacerlo, porque él ha estado intentando. Más chula está esa. A ver, ponlo ahí, a ver, al revés. Al revés para que me entiendas. Así, fe, así. Es que la ayuda esa. No, al revés. Eso, dale la vuelta. Dale la vuelta. No. Dale la vuelta. Los besos, los abrazos, las sonrisas, los piropos, la amabilidad con la que pongamos en el estilo de cuidado de ellos es lo que va a facilitar el que se establezca una confianza con el enfermo que nos va a facilitar al mismo tiempo su cuidado. En todas las actividades siempre vamos a favorecer el componente lúdico, el juego, el que el enfermo se lo pase bien. Eso es algo fundamental. La visita diaria a los enfermos es importante, ¿no? Es importante mantener una rutina, él va a crear una expectativa de vuestra llegada, se va a alegrar cuando os vea, va a estar a gusto con vosotros y vosotros al mismo tiempo es importante que mantengáis la tranquilidad necesaria para poder mimarle, ¿no? durante estos momentos en los que vais a estar con él.
La actividad mental y física con los enfermos es algo fundamental. No solamente mejora la evolución de la enfermedad, hace que ésta sea menos negativa, sino que además mejora muchísimo su estado de ánimo. Es decir, el enfermo se siente útil y al sentirse útil su autoestima mejora, ¿no? Nosotros tenemos establecido a lo largo de todo el día una serie de actividades que van encaminadas a esta estimulación mental, ¿no? Actividades de memoria, actividades de lenguaje y actividades físicas. Se trata de hacer cosas con la cabeza, se trata de hacer cosas con las manos y se trata de hacer cosas con los pies. Adaptamos las actividades en función de las capacidades de los enfermos. Aquellos que pueden recortar, recortan. Los que pueden pintar figuras, lo hacen. Y los que solamente pueden ayudar sujetando un papel, pues también tienen su parte de actividad aquí. Mete la mano. Dime lo que es. Una manzana. Manzana asada, muy bien. Una ensalada con manzana. Además, utilizamos la música para trabajar, ¿no? Como una forma de psicoestimulación. La música es un modo de comunicar cosas que favorece no solo la diversión, sino que además, por su relación con situaciones de alegría, se convierte en un elemento que favorece este estado de ánimo alegre. Los enfermos disfrutan siguiendo ritmos, cantando canciones, en especial aquellas que forman parte del acervo cultural de los pueblos, bailando los ritmos que siempre bailaron. La musicoterapia favorece los procesos de comunicación grupal, además. Facilita que ellos mantengan la capacidad para utilizar el lenguaje como forma de comunicación. Y además permite el funcionamiento de zonas del cerebro que son de difícil estimulación con otras actividades. Patrick me lo ha enseñado él, ¿verdad? Claro, de que fue así. Ahora vamos a echar Es muy importante que a la hora del cuidado seamos capaces de mantener y preservar la autonomía del enfermo. Los enfermos van a ir perdiendo capacidades y el estilo de cuidado que nosotros ponemos en marcha lo que trata precisamente es de que él sea lo más autónomo posible. Hay enfermos que necesitarán solamente una supervisión y hay otros que habrá que ayudarles a iniciar la acción. Lo que debe ser nuestro cuidado es poner toda una serie de detalles que permitan que estos automatismos surjan en ellos y se conserven. Ponemos en marcha toda una serie de detalles que favorezca que el enfermo sea capaz de realizar estas tareas, ¿no? Que el enfermo se siente todos los días en su sitio, que tenga los mismos compañeros, que sus compañeros estén en una situación de independencia similar a la suya. Además, la pérdida de movilidad que aparece con la enfermedad provoca la necesidad de una actividad fisioterapéutica específica. Se trata de evitar el dolor, de prevenir la inmovilización. Organizamos todo el día de una forma normalizada. Si nosotros dejásemos el funcionamiento diario del enfermo a su voluntad,
El enfermo podría dormir un día 14 horas, al día siguiente dormir 4, no comer con un horario establecido. Esto se convertiría en un círculo vicioso que haría que el enfermo cada vez estuviese más desorganizado en su vida y más desorganizado en su comportamiento. Cada persona tiene una historia particular, unos déficits específicos relacionados con su enfermedad y un comportamiento peculiar. Algunos enfermos presentan preocupaciones reiteradas sobre temas. Si los cuidadores conocen estas preocupaciones de los enfermos, va a ser mucho más fácil el manejo del enfermo, ¿no? El que el enfermo se sienta cómodo, se sienta a gusto, depende mucho de cómo le trates tú. Los recuerdos se mezclan y no siempre encajan como deberían. Cada día me acuerdo de más cosas de cuando era niño. Cada pequeño momento es cada vez más importante. Cada momento es como la vida entera para mí. No sé si he dicho esto ya antes. Me acuerdo de que cuando era pequeño mi padre me llevó un día a pescar. Había un río cerca de donde vivíamos, un río lleno de peces. Bueno, no pesqué nada, pero fue un día muy feliz. Voy a tratar de transmitirles qué es un familiar de un enfermo de Alzheimer, qué cambios se operan en el interior de una persona que convive con la enfermedad. Se dice que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad de ancianos, que actualmente en España la padecen en torno a 500.000 personas, que es la tercera causa de muerte en el mundo. Todo ello es verdad, pero no es toda la verdad. La enfermedad de Alzheimer es ante todo una enfermedad familiar. Cuando entra en una casa, todos sus miembros se ven afectados por ella. En todos cambia algo de nuestro más profundo yo. Los que tenemos o hemos tenido un familiar afectado, sabemos que las palabras no recogen ni aproximadamente lo que sucede en nuestro interior. Todo se derrumba y se reconstruye cada día. Los esquemas de vida habituales ya no sirven porque la realidad se anquilosa, se hace pastosa. Falta el proyecto. Vivir una vida es vivir un proyecto, marchar hacia adelante en busca de la propia vida. Y en la propia vida está también la de los nuestros, la de aquellos a quienes amamos. Cuando llega el mal de Alzheimer, el proyecto se rompe, la armonía se derrumba, desaparece el mañana. El mañana, lo sabemos todos, gira en torno al estado del enfermo. ¿Cómo estará hoy? Y ese mañana puede suponer años. Lo más difícil para la familia, aprender a vivir de nuevo, aprender a no esperar nada, aprender a amar sin esperanza. La enfermedad de Alzheimer es un camino sin retorno, escrito en el código genético. Una enfermedad que cada día se aleja más de la realidad, se acerca más a lo desconocido. Es la desintegración lenta de uno de nuestros seres más queridos. El enfermo reacciona de forma inconsciente. No pierde la conciencia, pero sí reacciona de forma inconsciente. No es capaz de conceptualizar todo aquello que nosotros, de alguna forma, queremos que conceptualice. Olvida todo lo que de alguna manera ha aprendido a lo largo de su vida. Su conducta es libre, no sabe qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer.
El enfermo de Alzheimer, nuestro ser querido, también puede enseñarnos de la vida todo lo que nosotros estemos dispuestos a aprender. Sobre todo nos enseñará un concepto nuevo de cómo vivir y de cómo amar. Es difícil para el familiar ordenar con un mínimo de coherencia todo lo que siente. Mientras el enfermo te ocupa las 24 horas del día, no es posible conceptuar todo aquello que rebulle dentro de ti. Hay prioridades ineludibles: el aseo, la comida, la atención constante, el sobresalto ocasional, la solución práctica al último problema de una serie inacabable de ellos, el inventar a cada momento nuevas formas de comunicación y entendimiento. Y tras ello el amor, la paciencia, el llanto, la desesperanza, pero también, ¿por qué no decirlo?, la ira, el enfado, la rabia, el agotamiento. Aceptar lo que está sucediendo es el trance más duro para el familiar. Convencerse de que las manías y los olvidos no son más que los síntomas de un desarreglo orgánico irreversible que vuelve a nuestro familiar incapaz incluso de pronunciar nuestro nombre. Empezamos a luchar contra corriente. Nos resistimos a pensar que nos esté sucediendo a nosotros. Esas cosas, pensamos, solo le suceden a los demás. Tenemos que asumirlo, no hay alternativa. Ese día nuestra vida se derrumba, pero tenemos aún muchos más días para recomponerla, aunque nada volverá a ser igual. El día a día se convierte en rutina solo alterada por los acontecimientos que no hacen más que recordarnos que la enfermedad sigue su curso. Les aseguro que después de un tiempo todo se convierte en normal y después un día todo termina. Aún tendrá que pasar un tiempo para que tomemos conciencia de lo que ha sucedido. Nos tomamos un tiempo de descanso, de relajación mental. Al principio, lo más doloroso, su ausencia, el no poder tocar su pelo o besar su frente. En definitiva, asumir su muerte. Después la reflexión, el orden en los pensamientos, el recuerdo, las preguntas sin respuesta, todo lo que quedó por decir. La vida sin sobresaltos de nuevo, pero ya nada puede ser igual. Perdonen ustedes la pasión o mejor la sinceridad. Me es difícil no caer en lugares comunes como la rabia y la impotencia. Me es difícil evitar la denuncia. No decir lo desprotegidos que estamos a nivel sanitario e institucional. Pero necesitamos, antes que nada, hechos, compromisos sociales, respuestas de todos los ciudadanos. En la Asociación de Alzheimer de Salamanca decimos que cuando se apaga una luz, alguien enciende una vela. Queremos simbolizar así a todas las personas que se preocupan por la enfermedad, no solo a las que la padecen, directa o indirectamente. Pero necesitamos encender muchas más velas, grandes y pequeñas, para que la luz no se acabe, para mantener viva la memoria de los que han perdido todos sus recuerdos.